En este día especial, anhelo traer un mensaje dirigido por el Espíritu Santo de Dios y fundamentado bíblicamente en Colosenses capítulo 4 y versículos 2 al 6. Y dice la Biblia, Reina Valera 1960, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y esta preciosa palabra habla de cosas muy importantes en lo que tiene que ver con las enseñanzas y los hábitos que debemos tener como cristianos e hijos de Dios. La Biblia dice que tenemos, versículo número 2, que perseverar en la oración. Y la Reina Valera lo habla de esta manera, pero la traducción al lenguaje actual dice un término muy importante, dice: dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios. Y lo primero que el Espíritu Santo quiere enseñarnos en este día es: tenemos que aprender a dedicar un tiempo valioso de acción de gracias y de momento de intimidad en la oración para con Dios. Es un término que significa dedicar. Es un término que la Reina Valera habla de perseverar. Lo que significa que no solamente tenemos que orar lo suficiente, sino permanecer todo el tiempo orando. No se concibe un cristiano en el cual no se ore un día. Un cristiano en el que hoy pueda orar y mañana no. Quizás esta semana las circunstancias me hacen entender que no tengo ánimo para orar. No, dice la Biblia que debemos perseverar en la oración, que debemos dedicar tiempo a la oración, velando en ella con acción de gracias. Pero también dice la Biblia algo importante que es importante traer a colación, y es que dice la Biblia que tenemos que pedirle a Dios que podamos anunciar libremente el mensaje, explicar ese secreto, ese misterio de Dios. Y tenemos que tener ese discernimiento y esa concepción espiritual para entender lo espiritual y poder hablar de esa preciosa palabra de Dios, pero también de ese misterio, de ese secreto que solo el Espíritu Santo puede revelarnos y que está contenido ciertamente en esa palabra. La palabra dice algo también importante en el versículo 5, dicen: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y esto no significa otra cosa que debemos usar la inteligencia para tratar como se debe a los que no creen aún o a los que no confían en Dios. Vaya que tenemos que tener mucho tiempo diario de oración, de intimidad, de búsqueda, para poder obtener la sabiduría y la dirección del Espíritu Santo, para que podamos hablar a aquellos que aún no confían en Dios y lo hagamos con inteligencia. Que lo que le hablemos a otros, aún con palabras o aún con nuestro comportamiento, sea digno de un reflejo de inteligencia espiritual que haga que los demás puedan confiar a través de ese testimonio o de la esencia de esa palabra, hecha vida también en nuestra vida, por supuesto, para que puedan confiar en Cristo y que no sea nuestro testimonio, nuestra falta de oración, un problema para obtener la revelación del Espíritu, y que con nuestro testimonio, nuestra falta de oración, en lugar de convertir a muchos a Cristo, hagamos que muchos continúen no confiando en Él. Y termina la enseñanza en el versículo 6 diciendo que sea vuestra palabra siempre con gracia y sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y eso significa que debemos hablar siempre cosas buenas. Dice la traducción al lenguaje actual: hablarlas y decirlas de manera agradable, y que se piense bien cómo se debe contestar a cada uno. Que todo lo que nosotros hablemos sea sabio, que todo lo que nosotros pensemos sea de la sabiduría del Espíritu, que lo que digamos sea de manera agradable, porque la prepotencia, las cosas dichas de manera desagradable, de mala manera, las cosas que no se hacen bien o que no se hablen bien y que se contestan a otros,
lo único que permiten es dañar la vida de aquellos que escuchan ese mensaje. Cada vez que nosotros hablemos a alguien, debemos hablarle claramente, fundamentado en la palabra. Pero que también nuestra vida hable como una vida que ha sido transformada a través de la palabra del Señor. Hoy quiero terminar este mensaje diciéndote algo en el Espíritu. Y es, si no dedicamos el tiempo suficiente a la oración, si no damos gracias a Dios, si no hablamos en el idioma del reino a otros, fundamentados en la palabra y conociendo la palabra, sencillamente cometeremos errores. Llenaremos nuestro corazón de cosas que nos sirven y que por supuesto abren grandes puertas al enemigo y que no nos permiten avanzar espiritualmente. Pero hay una segunda parte en esta enseñanza, y es que aparte del tiempo de la oración y del tiempo de la acción de gracias y la lectura de la palabra, hay con ella un enriquecimiento propio a nuestra vida espiritual para poder hablarles a otros con autoridad del Señor, y que esas personas que hoy no creen en Cristo, esas personas que hoy no tienen la revelación que tú y yo tenemos, puedan recibirla y puedan llegar a ese Jesús que un día llegamos nosotros por causa de lo que hoy estamos haciendo. Concibamos una vida completa, una vida con el tiempo suficiente, dice la Reina Valera, perseverando en la oración, o sea, en todo tiempo. No se concibe un cristiano que no ore, no se concibe un cristiano que no vele en acción de gracias, ni mucho menos un cristiano que en lugar de su vida ser un libro abierto, sea un desastre y no pueda servir a otros y manifestar el amor de Cristo, llevar a otros al conocimiento del Señor, sino de pronto seamos un testimonio negativo. ¿Cuántos arrancamos con gran amor en la obra del Señor? ¿Cuántos quizás hicimos grandes cosas y hemos ciertamente visto tantas bendiciones de restauración, de transformación y de llenura del Espíritu en nuestra vida? Pero hoy en día nuestra falta de estos buenos hábitos que habla la Biblia en Colosenses capítulo 4 versos 2 al 6 hacen que estemos alejados de una bendición y una realidad para con otros. Y es de no perseverar en la oración, de no tener acción de gracias, de no tener un tiempo suficiente de intimidad con Dios para que cuando deje el tiempo de la intimidad con Dios y salga a lo público pueda transmitir eso bueno que Dios quiere de nosotros y que sea de edificación primeramente para mi vida y después para la vida de otros. Que el Señor le bendiga en este día especial en el nombre de Jesús. Amén y amén.